¿Qué? ¿Qué cosa? Oye, no me puedo compartir. Dice que se le ajustó lo más que... Asiento, por favor. Bien, reanudamos la audiencia verificando la presencia de los intervinientes y de los acusados. Señoría, el colega Sebastián Saavedra está entrevistándose con los testigos PDI que están en la sala de audiencia. Bueno, me parece que en eso está. Pero se encuentra su parte representada por usted, ¿verdad? Bien. Con ello es suficiente. Y justificar al fiscal Luis Arroyo que tuvo que retirarse y se reincorporará más adelante. Téngase presente. Los testigos evidentes que hayan sido ya informados de que no es necesaria su presencia el día de hoy, que les sea informado aquello, para que queden liberados en definitiva. Y anunciamos, naturalmente, de acuerdo a lo que se ha venido desarrollando, que el día de mañana imagino que también ocuparemos la jornada de los alegatos de inicio, ¿verdad?, de los abogados. Ergo, no es necesaria la presencia de los testigos y peritos para el día de mañana, para que sean también avisados. Respecto de eso, como yo fui una de las personas que hizo la solicitud, hacer presente que ya me entrevisté con varios funcionarios de la Policía de Investigaciones. Voy a tratar de ubicar a los otros por los datos que se me señalaron, no con los funcionarios de Carabineros, así que respecto de ellos, sin perjuicio de seguir haciendo las gestiones para entrevistarme con ellos, me reservo el derecho a solicitar en su oportunidad la orden de detención correspondiente. Sí, téngase presente. Bien, habíamos escuchado el alegato del Ministerio Público, ahora pasamos a escuchar el alegato de inicio del abogado de la parte querellante por la Intendencia. ¿Quién hará uso de la palabra? Muy bien. Por favor, siempre en lo sucesivo que cada abogado que quiera hacer uso de la palabra se identifique para los fines del registro y así facilitar también la confección de los registros de audio y las pistas correspondientes. Colega, tiene la palabra. Señor Presidente, su señoría, Luis Correa Lúa, abogado, jefe de elección jurídica del Ministerio del Interior, alegando por la querellante Intendencia de la región de la Araucanía. Su señoría, la cuestión es de qué se trata este juicio. En opinión de este querellante, este juicio se trata de dos ancianos cuya muerte fue, como señala el protocolo de autopsia del 11 de enero del 2013, carbonización por incendio. Su señoría, como ya lo ha señalado el Ministerio Público, solamente referiré, comillas, el último registro, la última voz de doña Vivian Macay. Comillas, nos atacaron, por favor, Bernal Lusinger está herido, la granja Lumahue, la granja fue atacada, mi marido está herido, sigan disparando, por favor vengan luego. Como he dicho, su señoría, estas son las últimas palabras de Vivian Macay que develan terror y desesperación. Esto no es un incendio, no es un incendio, esto no es un homicidio, esto es terrorismo, conforme a la ley 18.314, de acuerdo a sus artículos 1 y 2.1 en relación con el artículo 474 del Código Penal. Frente a este ataque, como se ha dicho por dos grupos, atacando el frontis y la cocina, don Bernal Lusinger, la segunda víctima, haciendo uso de su derecho a la legítima defensa, intentó repeler el ataque y salvar su vida, la vida de él y naturalmente la vida de su mujer, matrimonio pronto a cumplir las bodas de oro. Hiriendo con un arma de fuego al condenado Celestino Córdoba en el tórax, quien fue encontrado en las inmediaciones, como se ha señalado, del lugar y condenado por estos hechos, su señoría,
el 28 de febrero del 2014, sentencia firme y ejecutoriada el 12 de mayo del mismo año. Esto es terrorismo a juicio de este creyente. Se trata de un delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista, porque los hechos revisten diversas particularidades que lo hacen trascender el delito común, como sobre lo mismo volveré en un momento. Sus señorías, la elección de los medios empleados condiciona la licitud y la legitimidad de un fin. La elección de los medios empleados fue armas, municiones de guerra, como ha señalado el señor fiscal, antorchas, líquidos acelerantes, descampado, planificación. La elección de medios espurios no pueden estar asociados a fines lícitos. Su señoría, y este contexto para este creyente es relevante. Naturalmente, creemos que la reivindicación histórica del pueblo mapuche es sin duda legítima, como lo ha señalado no solo la Presidenta de la República, sino diversos jefes de Estado de nuestro país. La violencia como herramienta para la resolución de controversias políticas excluye, como ya he señalado, medios espurios, medios ilícitos para la concreción de fines lícitos o fines pretendidamente lícitos. Más aún, su señoría, la expresión normativa de este reconocimiento de la licitud y la legitimidad de la reivindicación está señalada muy por antes del convenio 169 en nuestra propia ley indígena, en la ley 19.254. Y solo para poner en contexto, su señoría, el artículo 20 establece un fondo de tierra para resolver controversias. El artículo 54 hace una mención, el de la ley indígena, a la costumbre indígena en determinados aspectos. El artículo 55 y 58 establece unas formas ingentes de jurisdicción intracomunitarias para una solución de compromisos y arbitrales. El artículo 60 y 61 de nuestra ley indígena hace un reconocimiento al sistema tradicional para el cacicado huilliche. El propio presidente Lagos, en un acto de Estado, en la inauguración o en la entrega de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato hacia los pueblos indígenas, el 16 de abril del año 2004, integrado por un conjunto de intelectuales de diverso credo, religión, ideología y raza, señala, comillas, esto significa respeto por nuestra historia. Primero, por quien la conozca de verdad, sabe que la identidad y cultura de los pueblos indígenas no fueron debidamente resguardados tras la conquista y la conformación de la República. Insisto, 16 de abril del 2004. Es decir, existe en nuestro ordenamiento jurídico canales para, a través de medios lícitos, discutir en un Estado democrático de derecho aquellas cuestiones que naturalmente pueden ser controversiales. El Ministerio del Interior, a través de la Intendencia de la región de la Araucanía, no solo se ha hecho parte en esta querella, en esta investigación, esta última, contra los 11 acusados, sino también en la primera. ¿Y por qué, su señoría? No solo porque tenemos una facultad normativa en el decreto de fuerza de ley 7912, no solo porque lo permite el artículo 111 y porque lo permite la ley que tipifica conductas terroristas. Existe nuestra convicción de que se trata de una cuestión que afecta de modo este hecho, como ya lo ha señalado con mucho detalle y precisión el señor fiscal que me ha precedido, a una afectación sensible, como ha señalado nuestro Tribunal Constitucional, al orden y la seguridad pública, porque naturalmente, como se acreditará con la prueba documental en el curso de este juicio, naturalmente este hecho produjo temor, y produjo temor en una categoría específica de personas. Llámese como se le quiera llamar, agricultores en mi opinión, campesinos también, latifundistas,
huincas o colonos, denomínese como se le quiera denominar. Este fue un mensaje de violencia a ellos, a una categoría específica de personas, elemento exigido por el artículo 1 y 2 de la ley 18.314. Es tan grave, su señoría, es tan grave este hecho, que permítame citar, para entender este contexto y entender por qué estamos hablando de terrorismo, al profesor y rector de la Universidad Diego Portales, que el 23 de febrero del año 2014 señala, comillas, en una columna en el Mercurio: no cabe duda de que se trató de un acto frontalmente contrario a la convivencia democrática, porque fue un asesinato que mostró de parte de quienes lo ejecutaron, o de los que hoy con diversos pretextos lo justifican o lo apoyan, una renuncia a los medios que ella ofrece para perseguir los propios fines. El Observatorio Ciudadano, el 4 de enero del 2013, es decir, a pocas horas de la muerte del matrimonio Luxinger-Macay, señala, comillas, el Observatorio Ciudadano condena enérgicamente el atentado ocurrido esta mañana en el fondo Lomahue, cerca de Belcún, en el que murieron el señor Werner Luxinger y su esposa Vivian Macay. Hay un conjunto, su señoría, un conjunto de intelectuales, de organizaciones vinculadas al pueblo mapuche, en el que critican sin lugar y discuten sin lugar los medios espurios utilizados en este atentado terrorista que terminó con la carbonización de dos ancianos, insisto, su señoría, que tenían un plan de vida, y ese plan de vida estaba en el lugar al que habían habitado sus ancestros desde inicios del siglo XX. Su señoría, esta tremenda afectación, como hemos señalado, del orden a la seguridad pública, ha implicado un vehículo a través del cual se ha transmitido violencia, miedo a un sector, a una categoría de personas. En opinión, como ya se ha dicho, de este querellante, este es un delito de carácter terrorista, que ha sido tipificado en las reglas que ya he señalado. En efecto, a nuestro juicio, se trata de un plan elaborado por los acusados para intimidar a los agricultores de la zona que hagan abandono de sus predios, transmitiéndose un mensaje inequívoco de terror hacia quienes deciden quedarse, los que podrían correr la misma suerte. ¿Cuál misma suerte? Ser asesinados a través de las llamas del fuego. De ello dará cuenta diversos medios de prueba, tales como la evidencia documental consistente en publicaciones de medios de comunicación posteriores al hecho, en donde se describe la percepción de los vecinos del sector y de, naturalmente, los agricultores y campesinos, vecinos y aledaños al matrimonio asesinado. Hubo una planificación especial que implicó la intervención de al menos 12 personas coordinadas, quienes portaban armas de fuego y se dividieron, como se ha señalado, en dos grupos. Uno tocó el frontis del inmueble y otro la cocina, con los medios elegidos que ya se han señalado. Las víctimas, don Werner Luxinger y doña Vivian Macay, no fueron elegidos por azar. Son empresarios agrícolas pertenecientes a una familia de la zona, ligados de una u otra forma al conflicto desde comienzos del siglo XX, que data desde la llegada de don Alan Luxinger a fines del siglo XIX y su traslado al CUN a principios del siglo XX, según dan cuenta los trabajos del historiador Martín Correa Cabrera del Observatorio de Derechos Indígenas. Su señoría, madrugada del 4 de enero, no es una fecha elegida aleatoriamente. Se trata también, y no es una fecha azarosa, se trata también de la desafortunada muerte del comunero Matías Catrileo. El contexto no es cualquiera, es la lucha por la reivindicación de tierras mapuche. En consecuencia, dado que en una sociedad democrática hay ciertos medios que están excluidos con prescindencia, como se ha dicho, de la justicia de los fines, el terrorismo resulta un vehículo intolerable.
Cuestión legítima que deja de serlo cuando se opta por la vía violenta, intolerable como hemos señalado en una democracia, pues implica un apartamiento de los medios institucionalmente establecidos y una instrumentalización de las víctimas, una instrumentalización de las vidas humanas. En este caso, una instrumentalización de la vida de don Werner Luxinger y doña Vivian Mackay. Por otra parte, como han sostenido los tribunales de esta jurisdicción, la ley 18.314 que tipifica conductas terroristas, contemplando una visión subjetivista del delito terrorista, exige una finalidad particular que va más allá del dolo. Dicha finalidad, su señoría, configura a través de parámetros objetivos o criterios de concreción expresamente establecidos en el legislador. En este caso, al menos concurren dos criterios, su señoría: la naturaleza y efectos del medio empleado. Como ya dijimos, no es un incendio, no es un homicidio, es un delito terrorista. La naturaleza del medio empleado, o sea, su calidad o propiedad particular, está dada por la posición que ocupaba el matrimonio Luxinger-Mackay, el elemento simbólico que supone su muerte. Esta muerte, que obedece, como hemos señalado y como se ha señalado, a un plan para atentar contra un grupo determinado de personas. Los hechos constituyen un atentado contra un grupo determinado, categoría de personas, que ya he señalado, agricultores en opinión de este querellante, o contra el Estado, que implica señalar que se utiliza la vía violenta, incluyendo atentados contra la vida, o contra los demás propietarios de la tierra, quienes son intimidados para que se vayan de la región, conforme lo señalan de modo muy explícito los panfletos que adjudican estos hechos, que es una característica de los actos terroristas, conforme se ha señalado por la extensa dogmática en dicha materia. Como señala la doctrina y la jurisprudencia, su señoría, ampliamente mayoritaria, los elementos subjetivos del tipo penal que establecido en la ley 18.314, tantas veces controversial, permite, como ha señalado la excelentísima Corte Suprema, ser acreditado por indicios, es decir, por hechos externos que nos permiten atribuir al elemento interno, en este caso la finalidad terrorista, la que se establecerá, su señoría, por la dinámica comisiva que ha dado cuenta, señor fiscal, que me ha precedido, por la planificación previa que basa en un conjunto de antecedentes y pruebas que ha copiado el Ministerio Público desde el minuto en que ocurrió estos hechos. La división del trabajo en la ejecución del ilícito, como da cuenta la declaración del delator compensado, estatuto al que está sujeto conforme al artículo 4 de la ley 18.314 y que ya se ha señalado quien me ha precedido. El contexto de la reivindicación violenta en que se enmarcan los hechos, conforme lo señalan un conjunto de antecedentes que han sido declarados antecedentes probatorios lícitos en la audiencia respectiva de preparación de juicio oral. La posición que ocupaban las víctimas para los autores, como se ha señalado y no reiteraré, había naturalmente una pretensión territorial por desalojar al matrimonio Luxinger-Mackay. Y la fecha en que se decide cometer este delito, que no es azarosa, es el aniversario de la muerte del joven Matías Catrileo. Finalmente, su señoría, cabe tener presente que la prueba que se ofrecerá durante el juicio es lícita y cumple, con la opinión de este querellante, con todas las garantías constitucionales reconocidas en nuestro estatuto procesal. Pese a posibles alegaciones de la defensa, hubo un espacio, su señoría, escúchenme, de debate procesal contemplado en nuestra legislación como la audiencia de preparación de juicio oral, que tiene un estatuto determinado, siendo, como ha señalado el profesor Julián López, siendo, como han señalado fallos interesantes de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y otro, la única instancia pertinente para aquella discusión sobre la licitud, es decir, la legalidad de los medios de prueba sin perjuicio al debate que se pueda dar en esta contradicción. Es esta la instancia, como ha dicho este querellante en un primer minuto, del debate y de la controversia en el espacio jurisdiccional que establece nuestra ley. ¿Qué pretende este querellante, su señoría? Justicia. Permítame citar a quien, por supuesto, algunos que fuimos sus alumnos,
en diversos cursos echamos notablemente de menos. Al profesor Juan Bustos Ramírez, que en un alegato en la segunda sala penal de la excelentísima Corte Suprema, a propósito del requerimiento de condena de los asesinos del ex canciller del presidente Allende, Orlando Letelier, señala, abro comillas, su señoría: justicia. Eso es únicamente lo que solicitamos. Aristóteles señalaba que lo justo es lo exacto, no es lo excesivo, pero en modo alguno es lo ínfimo. Lo justo para un delito terrorista, como es este caso, es la pena prudente, la pena justa, la pena exacta. ¿Cuál es esa pena, su señoría? Esa es la pena de presidio perpetuo calificado que se ha solicitado por esta parte en contra de la mayoría de los acusados, y la pena de presidio de 10 años respecto del delator compensado. Ha llegado la hora, dice el profesor Busto, de que la justicia se imponga y que los criminales reciban la pena señalada de la ley. Su señoría, y en honor al tiempo, esperamos obtener, una vez terminada este largo juicio, esperando, su señoría, que de acuerdo a las facultades del artículo 292, este se desarrolle en el espacio que corresponde, que más allá de toda duda razonable y conforme a los antecedentes y la prueba directa y aquellos indicios reconocidos por nuestra excelentísima Corte Suprema, no solo se establezca la existencia del hecho punible, no solo se establezca la participación de los acusados en los grados de autoría señalados, sino, su señoría, y tal como lo he recordado el profesor Bustos Ramírez, se les condene no por un delito cualquiera, este no es un delito cualquiera, se les condene como autores de delito de incendio con resultado de muerte con carácter terrorista. Esa es justicia, eso es lo que nosotros pretendemos, esa es la pena adecuada. Esa es la calificación jurídica que nosotros reclamamos ante este tribunal en el espacio jurisdiccional a través de los instrumentos que el Estado Democrático de Derecho nos otorga. La forma en que se resuelven las controversias, su señoría, es precisamente aquella que nuestra Constitución y nuestra Ley Procesal Penal, en este caso, ha señalado. Es todo cuanto puedo decir. Gracias, colega. Tiene ahora su turno el abogado de la parte creyente por la familia Luxinger. Va a intervenir el colega Sergio Arevalo, su señoría. Muy bien. Gracias, su señoría, y con su venia. Evidentemente, su señoría, esta parte querellante particular ratifica y comparte todos los antecedentes expuestos por las partes acusadoras que nos han precedido en la palabra. Y efectivamente, el Ministerio Público ha hecho reseña de todos los antecedentes recopilados en la investigación que se encuentran en la carpeta investigativa y que permiten sostener la acusación en contra de los imputados. Y en ese sentido, esos mismos antecedentes que están contenidos en la carpeta investigativa son los antecedentes que esta parte acusadora tuvo la oportunidad de revisar, ver y ponderar y formarse convicción de que en estos hechos le ocupa participación a los acusados y que consecuencialmente deben ser condenados por ello. Por cierto, creemos que esa convicción es la misma que debemos trasuntar al tribunal para que éste forme una decisión de condena. Pero en ese sentido, y en eso precisamos, desde ya es relevante entender que la forma en que el tribunal oral en lo penal accede a los antecedentes de cargo son absolutamente distintos a la forma en que acceden los intervinientes. Los intervinientes, efectivamente, accedimos a esta carpeta en forma de la lectura de los mismos. Y el tribunal accede en virtud del relato que hacen los distintos testigos y peritos, mediatizados siempre por la presentación de la prueba que ha sido permitida y aceptada como tal por el juez de garantía. ¿Por qué es relevante esto? Porque precisamente este orden cronológico de la obtención de los antecedentes investigativos es un antecedente clave al momento de que el tribunal se forme convicción respecto a si estos antecedentes son suficientes para formar convicción o condena.
Y esto es un ejercicio que le solicitamos al tribunal que se haga tanto de la prueba de cargo como la prueba de descargos. El ordenamiento cronológico y la sucesión de estos antecedentes son de suyo relevantes, porque eso permite entender, por una parte, cuándo estos antecedentes tomaron conocimiento del Ministerio Público, cuándo estos antecedentes fueron conocimiento de las partes creyentes y cuándo estos conocimientos fueron de conocimiento de las defensas. Y por qué este contexto es lo que nos permite entender por qué hay distintas líneas investigativas en el desarrollo de esta investigación, por qué hay probanzas que se obtienen en distintos espacios temporales y consecuencialmente no hay una uniformidad respecto de las pruebas de cargo en la oportunidad de su obtención. Y más aún, su señoría, es relevante porque estos antecedentes fueron conocidos por esta parte querellante durante la investigación, pero hay otros antecedentes que no son conocimiento de esta parte y que serán solo conocidos de la misma manera como era esta parte por el tribunal durante el desarrollo del juicio, porque hay una serie de antecedentes que son pruebas de descargo. Prueba de descargo, y lo digo con convicción, lamentablemente nunca fue acompañada durante la investigación. No tenemos conocimiento de esa prueba de descargo y eso se va a poder tener, el tribunal va a tener oportunidad de ponderar estos antecedentes. Y es relevante el aspecto cronológico para ponderar la verosimilitud, coherencia de esta prueba, porque mucha de la prueba de la defensa precisamente ha tenido solo por objeto desvirtuar la prueba de cargo. En ese sentido, sí hay una defensa que aportó prueba de descargo y que sí fue conocida durante la investigación, que es la prueba de descargo de don Luis Tralcalquidel. Y esa prueba de descargo, durante la investigación desarrollada por el Ministerio Público, fue desvirtuada, así declarará los funcionarios de la Policía de Investigaciones que se hicieron cargo de esta línea investigativa. En consecuencia, este factor es lo que hace que no todos los intervinientes tuvimos en un mismo tiempo y lugar disposición a los medios de prueba. ¿Desde cuándo se tuvo disposición a los medios de prueba? Nuevamente, cronología. Para esta parte acusadora, el 30 de marzo del año 2016, cuando se realizó la formalización, comenzó a correr un plazo de 2 meses de investigación. Desde ese momento, tanto querellantes como defensa tuvimos acceso a los antecedentes de la investigación. En su mérito, las defensas solicitaron se ampliara la investigación, cosa que ocurrió hasta el día 22 de julio del 2016, y posteriormente, el 27 de julio del año 2016, la causa fue cerrada, luego reabierta y finalmente cerrada el 28 de septiembre del año 2016. ¿Por qué es relevante este tema? Porque desde esa fecha los antecedentes de cargo son prácticamente los mismos que hoy día traemos a estrado a discutir con su señoría para efectos de formar esta convicción de condena. Uno podrá decir que es una estrategia de defensa aportar los antecedentes de descargo en esta audiencia, que es totalmente cierto. Pero ¿qué estrategia de defensa que resulta ser a lo menos llamativa si tomamos en consideración de lo que se está postulando acá? Es una tesis de absoluta absolución por falta de participación de los acusados. Y si ese fuera tal, si estos antecedentes fueran tan poderosos, quizás hoy día no nos encontraríamos en esta instancia, o quizás la situación de cautelares de los imputados sería absolutamente distinta. Esto es una hipótesis, evidentemente, señoría, que plantea esta parte acusadora. Pero esa hipótesis es la que le solicitamos al tribunal que tome especialmente en consideración al momento de percibir, entender, ver la coherencia, verosimilitud de los elementos de prueba y de descargo que se están aportando por los intervinientes. En ese sentido, ¿qué es lo que será controvertido en este juicio? En este juicio, lo fundamentalmente controvertido es la calificación jurídica terrorista de los hechos de la acusación y la participación de los imputados. Hay un hecho que no es controvertido, que es la fecha de consumación del delito. ¿Cuándo ocurre esto? 4 de enero del año 2013. ¿Tiene alguna importancia esta fecha no discutible? Efectivamente la tiene una importancia fundamental. ¿Para qué efectos? Para uno de los temas que va a ser controvertido, que es para la calificación jurídica terrorista.
¿Por qué? Porque es esta fecha la que permite entender que este ataque es un ataque que tiene esa naturaleza y que se da en un contexto de reivindicación territorial en contra de aquellos que son considerados los usurpadores y que es encabezada por aquellos que se sienten los reivindicadores legítimos de dichos territorios en base a derechos ancestrales. Es decir, este fue un ataque, la fecha nos indica, que tenía un móvil específico y un objetivo determinado. ¿Cuál es ese móvil? Infundir temor en todos aquellos propietarios residentes de predios de terrenos agrícolas que se encuentran ubicados en los territorios que son objeto de reivindicación territorial, así de hacer los abandonos de dichos lugares. ¿Por qué se busca infundir este temor? Porque se entiende por parte de los reivindicadores, que estos son territorios o son de su propiedad un territorio ancestral. En consecuencia, todos los que ocupan estos territorios, sin ostestar esos derechos, deben hacer abandono de los mismos por cualquier medio, incluso por la violencia. ¿Y por qué en esta fecha fue el ataque? Porque precisamente el día 3 de enero del año 2008, o los 3 de enero de ahí en adelante, se conmemora la muerte de don Matías Catrileo, persona que murió precisamente en un contexto de una acción de reivindicación territorial que ocurrió ¿dónde? En el fondo de Santa Margarita, de propiedad de quién? De un miembro de la familia Luxinger, en particular de don Jorge Luxinger Billinger. ¿Por qué entonces este hecho es tan importante? Porque a partir de ese momento, el día 3 de enero, se ha transformado en una fecha ícono en la reivindicación territorial. Respecto de aquellos que se consideran los usurpadores. ¿Quiénes son los usurpadores? Conforme a esta postura, la familia Luxinger. Precisamente, en el inmueble donde muere don Matías Catrileo, es de propiedad de un miembro de la familia Luxinger. Así las cosas, fecha de los hechos, identidad de las víctimas, son los que nos permiten entender que estamos en presencia de un ataque planificado con un objetivo específico, con víctimas predeterminadas y realizadas en un contexto de reivindicación territorial. Como ya lo señaló uno de mis acusadores que me precedió, esto no fue un hecho azaroso, no fue un hecho casual, sino que tenía estos objetivos claros de infundir temor a todos los residentes de los inmuebles de los predios que se consideran reivindicados. ¿Para qué? Para que estos hagan abandono de los mismos. En este sentido, señoría, la prueba que va a presentar esta parte querellante fundamentalmente busca acreditar que los ataques que ha sufrido la familia Luxinger se remontan en el tiempo y que han tenido una escalada de violencia. Por eso, el tribunal, para formar convicción sobre ello, contará con la declaración de las víctimas propiamente tal, quienes nos expondrán cómo, desde el año 1999, esta familia ha sufrido una serie de ataques, que comienza en el año 1999 con un ataque al Fundo Santa Margarita de propiedad de don Jorge Luxinger Billinger, que por lo demás es primo de don Werner Luxinger. Y en esa serie de ataques, uno de los condenados resulta ser uno de los acusados del día de hoy. Nos referimos a don José Tlalcal Coche. De la misma manera, la familia Luxinger podrá exponer en estrado cuál ha sido el tipo de naturaleza de amenazas que ellos han recibido, referidos en frases como Luxinger, primero tus casas, después tu sangre. Lamentablemente, ellos expondrán cómo estos dichos se han hecho realidad, cómo primero se han atacado las propiedades de la familia Luxinger y cómo después se ha cercenado la vida de los padres de ellos. En ese sentido, el primer ataque incendiario, y así lo expondrán estas víctimas, ocurre el 15 de abril del año 2002, donde se atacó y se destruyó el centro de eventos Casas Viejas, ubicado en un inmueble propiedad de la familia Luxinger. Continúa en el 7 de junio del año 2004, nuevo ataque a este inmueble, donde se queman los galpones ubicados en dicho predio.
A continuación, 9 de junio del año 2005, se ataca la casa habitación de don Jorge Luxinger Billinger. Y prosiguen con el ataque del 3 de enero del año 2008, al cual ya hemos hecho referencia, donde lamentablemente resultó fallecido don Matías Catrileo. Estos ataques continuaron. 14 de junio del año 2008, se ingresa nuevamente al Fondo Santa Margarita y se exige la entrega de dicho predio por ser parte de esto de propiedad de la comunidad Yaupeco. Continúan el 16 de agosto del año 2008, cuando se ingresa a la casa de don Eduardo Arturo Luxinger Chiferro para quemarle su propiedad, y continúan con el ataque a la propiedad de doña Militza Luxinger Pauli, que fue también objeto de un ataque incendiario. Llegamos a la fecha de los hechos, no todavía. 2 de enero del año 2013, 2 noches antes de la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. ¿Qué ocurre en esa oportunidad? Un grupo de encapuchados irrumpe en las dependencias del hotel de don Eduardo de Temuco, lanzando panfletos, donde se responsabiliza de la muerte de don Matías Catrileo a la familia Luxinger. Tenor de estos panfletos: el asesinato de Catrileo no quedará impune. Fuera familia Luxinger, fuera Suizos de Merineo Limitada del territorio mapuche. En consecuencia, señoría, son estos antecedentes los que permiten extender el contexto de por qué se postula que esto es un ataque terrorista. No es un ataque baladí, no es un ataque causal, no es un ataque que ocurrió en un momento determinado, en un momento de ira, de ofuscación, sino que es un ataque que refleja planificación, un ataque que refleja predeterminación de las víctimas, y respecto de miembros de una familia en particular que se consideran los colonos y los usurpadores de los territorios que no son de su propiedad, según entienden los reivindicadores. ¿Solo eso será lo discutido en el desarrollo del presente juicio? No, su señoría. Uno de los elementos claves también de la discusión dice relación con la participación que le cupo a los imputados respecto de los hechos de la acusación. Tenemos certeza absoluta de que esto será totalmente controvertido, porque esa ha sido la postura que siempre han mantenido las defensas en todas las instancias jurisdiccionales, sede de garantía, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, y en todas ellas finalmente se ha dado por satisfecho y se ha entendido que le cabe participación al imputado con los distintos estándares, obviamente, distintos a los que hoy día nos convocan. Por ende, para poder sostener la participación de todos los acusados, evidentemente nos vamos a hacer uso de la misma prueba que ya ha sido referida y pormenorizada por parte del Ministerio Público, y también se ha hecho referencia por la acusadora del Ministerio del Interior. Pero de la misma manera, como solicitamos al tribunal que tomara en especial consideración la cronología de las fechas y la obtención de las pruebas, nosotros vamos a hacer precisamente fuerza en las pruebas que fueron obtenidas más prontamente de la fecha de ocurrencia de los hechos, porque entendemos que esos son elementos que nos permiten dar coherencia y verisimilitud a lo que estamos planteando. Desde ya, se está haciendo una acusación aquí de una pluralidad de personas, aún no solo una persona en particular. ¿Qué antecedentes nos permiten entender que aquí participaron más de uno? Evidentemente, el ya tantas veces referido, llamado doña Vivian Macay, que nos dice: nos están atacando. También habrá oportunidad de escuchar el relato de los funcionarios de Carabineros, unos que tomaron detenido al único condenado por estos hechos, Celestino Córdoba, refiere a la participación, por tanto, ya de una persona, y además de los carabineros que fueron objetos de intimidación con arma de fuego por otro de los atacantes. Nuevamente, pluralidad. ¿Qué otro elemento para entender pluralidad en estos antecedentes? Son las huellas, en plural, de huida que se encuentran el mismo día de los hechos, y como son de huida, se retiran precisamente del domicilio donde ocurrió el ataque. La evidencia balística encontrada en el sitio del suceso también permite entender la existencia de pluralidad de armas y, en consecuencia, la de pluralidad de atacantes. Las huellas de huida, precisamente, son las que establecen participación de distintas personas y además las que nos conducen al
domicilio de una de las acusadas, en este caso, doña Francisca Linconao, porque precisamente estas huellas de huida conducen hacia el Cerro Rahue. ¿Es relevante esto? Sí, su señoría, porque precisamente en la misma dirección es donde se produce la detención del único condenado por sentencia firme ejecutoriada, don Celestino Córdoba, en la misma ruta de huida. Cronológicamente, ese mismo día se procede al ingreso con autorización judicial al domicilio de doña Francisca Linconao. ¿Qué se encuentra en su domicilio? Un gorro pasamontaña de color negro, un par de guantes de construcción, un bolso artesanal en cuyo interior se encontraron panfletos, 6 cartuchos de escopeta calibre 12, que es relevante el calibre por el cual se encuentra, porque es precisamente el mismo calibre que se encuentra en el sitio del suceso. Y ocurre 5 días después de verificados los hechos. Se procede al ingreso del domicilio de don José Córdoba Tránsito, que se encuentra, otro de los acusados en la presente causa, que se encuentra en su interior un pasamontaña y una munición calibre 12, mismo calibre encontrado en el sitio del suceso, y que además le da contexto y verisimilitud no solo con la prueba encontrada en el sitio del suceso, sino que con la prueba que se encontró en el domicilio de doña Francisca Linconao. Además, su señoría, el Ministerio Público hizo referencia a la temperatura de los que se verificaron los hechos. Este dato es no menor. ¿Por qué? Porque la temperatura, y así da cuenta los informes periciales, habla de una temperatura de a lo menos 900 grados. ¿Y por qué es tan importante esta referencia? Y desde la perspectiva de la lógica de la investigación y sus conclusiones. Porque con 900 grados de temperatura, lamentablemente, la mayoría de la evidencia criminalística desapareció. Va a quedar expuesto por el perito que la mayoría de los elementos que se pudieron haber encontrado en el lugar por la temperatura que presentaban, no se encontró toda la evidencia criminalística que se hubiera deseado. Pero sí hay evidencia criminalística. Y esta evidencia criminalística, encontrada el mismo día de los hechos, ¿qué es lo que le empieza a dar algún contexto o empieza a permitir alguna relación entre ella y otra? Es precisamente la declaración de don José Peralino. Nuevamente, importancia de la cronología. Fecha de esta declaración, 8 de noviembre del 2013. ¿Ante quién? Ante un fiscal y un policía. Testimonio que se le toma al señor Peralino precisamente porque él tenía una cercanía con doña Francisca Linconao. Y respecto de doña Francisca Linconao, a esa altura, habían antecedentes para sospechar de su participación. Las huellas de huida, las evidencias encontradas en su domicilio. Y en esta primera declaración del señor Peralino, él refiere claramente haber participado en una reunión de planificación del ataque, para el ataque del inmueble donde vivía el matrimonio Luxinger-Macay. Pero, y aquí viene la primera importancia, Peralino señala que si bien él participa en esta reunión de ataque, no participa en el ataque propiamente tal. Sí hace referencia a que los atacantes trasladaron bidones y se fueron con 3 bidones de color blanco. Dato no menor, porque posteriormente, en el examen científico-técnico del sitio de suceso, se encontró un bidón de color blanco. Y así lo dará cuenta los informes policiales y los informes periciales respecto al contenido, además de estos bidones, que decía la presencia de acelerantes. Refiere en esta primera declaración el señor Peralino que se iban a utilizar en este ataque armas de fuego, y refiere el tipo: armas chicas y escopetas. ¿Cuál es la evidencia balística encontrada en el sitio del suceso? La que refiere a escopetas y calibres 9 milímetros, que es absolutamente compatible con pistolas. Vestimentas, en esta primera versión de Peralino, él señala que quien le iba a proporcionar las vestimentas a los atacantes iba a ser doña Francisca Linconao, y que iba a ser ropa de color oscura, absolutamente coherente con la evidencia de los pasamontañas encontrados en los domicilios de los otros acusados y con la ropa que vestía el señor Celestino Córdoba el día que fue detenido. Pero a esta altura, señoría, todos estos antecedentes son elementos indiciarios de una participación, pero en actos preparatorios, no punibles en nuestro ordenamiento. Hasta aquí no se puede sostener que hay elementos para poder fundamentar una acusación con prueba directa respecto de qué fue lo que hicieron estas personas. De hecho, no sabemos, a esa altura, con estos antecedentes, 8 de noviembre de 2013, no se puede sostener una acusación con participación. ¿Qué es
lo que hace entonces sostener que hay prueba directa respecto de la participación de los acusados? Es la segunda declaración del señor Peralino. Esta, prestada en octubre del año 2015, prestada ante 2 fiscales del Ministerio Público y ante 2 funcionarios policiales. ¿Qué importancia tiene esta segunda declaración? Primero, Peralino ratifica todo lo declarado en su primera oportunidad, pero además reconoce que él es uno de los atacantes al domicilio del matrimonio o al inmueble del matrimonio Luxinger-Macay. Él refiere parte de su declaración señalando que requiere protección, que tiene miedo, que necesita ayuda y que se va a ser condenado, que lo condenen a la pena justa. Refiere a la utilización de armas de fuego, de utilización de ondas, y es particularmente claro en señalar que utilizaron pasamontañas, capuchas y guantes al momento de efectuar este ataque. Hasta ahí. ¿Es esto lo que hace entonces formarse convicción de que estos son los autores, la prueba directa, la segunda declaración de Peralino? No, su señoría. Porque es ahí donde el Ministerio Público correctamente actúa. ¿Y qué es lo que hace? Buscar si la segunda versión de Peralino hay antecedentes que permiten corroborar esa forma de ocurrencia de los hechos. Y pues bien, y así declararán los funcionarios policiales respecto de todas las diligencias investigativas por ello desarrolladas a fin de confirmar, o descartar la versión de cargo que estaba presentando el señor Peralino. Pues bien, ¿qué se corrobora? Que el trayecto, porque Peralino describió lugares, trayectos, ya se ha expuesto qué es lo que declaró Peralino, y se verifica que el trayecto que hay para efectuar el ataque resulta ser absolutamente verosímil, conteste con los accidentes que se encuentran en la geografía del lugar. La evidencia balística encontrada en el sitio del suceso permite nuevamente ratificar la segunda versión del Peralino respecto del tipo de armas utilizadas, el tipo de vestimenta utilizada en este ataque. Él refiere también en su declaración que hay utilización de panfletos. ¿Hay prueba científica que avale la utilización de estos panfletos? Y la respuesta es sí, porque efectivamente se encontraron tanto en el domicilio de doña Francisca Linconado como en el domicilio de José Córdoba Tránsito, panfletos que tienen una misma identidad ideológica con los panfletos encontrados en el sitio del suceso. Nuevo antecedente que nos permite entonces verificar el relato de Peralino. Y eso será ratificado por la prueba documental que se rinda al efecto. ¿Hay más? Sí, su señoría. Hay más, porque efectivamente 4 de los acusados fueron georreferenciados, posicionados en el domicilio o en la cercanía, o en el domicilio, ahí se explicará por el perito lo que son las celdas, etcétera, de doña Francisca Linconado. ¿Quiénes son estos 4? Don José Tralcalcoche, don José Manuel Peralino Huinca, don Sergio Tralcalquidel y doña María Francisca Linconado. O sea, que Peralino estuvo ese día, esa hora en ese lugar y que pudo percibir lo que él ha relatado al Ministerio Público tiene un correlato absolutamente científico. Él se encontraba ese día, a esa hora, en ese lugar. Por eso es que él puede relatar lo que pasó ese día, a esa hora, en ese lugar. Y refiere personas que participaron en reuniones y en los ataques. Pues bien, 3 de ellos coinciden plenamente respecto de quiénes son las personas que él posiciona. Por estas razones, señoría, es que nos permitimos a esta altura sostener con convicción la acusación en contra de todos los acusados y solicitar la condena de todos ellos. Pero hay un dato no menor. Esta declaración del señor Peralino ha sido fuertemente cuestionada por las defensas durante todo el desarrollo de las distintas alegaciones que ellos han tenido, por medios jurídicos y extrajurídicos. Y se ha señalado que esta declaración ha sido obtenida bajo tortura. Y los torturadores, entiendo que sería la policía, y a lo menos avalados por el Ministerio Público. Ha sido tal la vehemencia con la cual las defensas han planteado esta tortura respecto al señor Peralino para obtener todos estos antecedentes, que incluso nuestros propios mandantes nos solicitaron verificar si esto era tal o no. Hicimos una pericia al efecto donde efectivamente se corroboró que la versión de Peralino resultaba ser absolutamente verosímil. Pero incluso más, hay una diligencia de reconocimiento
que resulta ser particularmente relevante, que es que se cuestiona toda la declaración o la actuación de la policía, pero se olvida que la diligencia de reconocimiento fotográfico de los acusados no lo hicieron los policías que han sido acusados de esta tortura. Y también el tribunal tendrá oportunidad de escuchar el relato de esos policías distintos que realizaron esta diligencia. Y en ese sentido, señoría, es bueno insistir, en esta causa, el motivo que nos convoca es establecer quiénes son los autores y culpables de la muerte de doña Vivian Macay y don Werner Luxinger. Ellos son las víctimas en este proceso. No una cosa distinta como lo que se ha como se ha tratado de plantear por algunas de las defensas, colocándose ellos como víctimas y a las policías como victimarios. Hoy día lo que nos convoca, y en eso esta parte no se confunde y solicitamos al Tribunal de su Señoría tampoco lo haga, las únicas víctimas de estos hechos son doña Vivian, don Werner y sus hijos. Ellos son las únicas víctimas, en esa calidad van a comparecer. Todas estas consideraciones, señoría, son las que solicitamos al tribunal la toma en especial consideración al momento de ponderar la prueba de cargo y de descargo, y en definitiva se forma la convicción misma que tiene esta parte acusadora de que los hechos sí ocurrieron y en los cuales le cupo participación a los acusados y en que en consecuencia ellos deben ser condenados a las penas solicitadas. De todos. Bien, gracias, colega. Tal como se anunció entonces al inicio de la audiencia, estamos llegando ya al término que se anticipó para los fines de llevarla a cabo. Hay una lectura que tiene que hacer este juez presidente de otra causa, de una sentencia que tiene que ser comunicada en esta fecha, y por ello entonces suspendemos la misma y continuamos el día de mañana a las 9 horas. Sería una sola consulta. El orden respecto de los alegatos por parte de la defensa, ¿queríamos proponerle al tribunal un orden o el tribunal considera que deberíamos partir de la forma que está en el auto de apertura? A ver, va a facilitarnos de verdad que sea de acuerdo al auto de apertura toda vez que se encuentra ordenada la prueba también en ese sentido. ¿Sí? Bueno. Bien, la verdad es que hay al respecto de flexibilidad para que ustedes se puedan ordenar entonces mejor, pero sí siempre pidiendo que bien identificado el colega que alega y por qué lo hace. ¿Bien? Eso sería una consulta, una aclaración para efecto de la agenda posterior. Entonces, efectivamente, esta semana vamos a sesionar hasta el jueves, la semana siguiente vamos a sesionar de lunes a viernes. Sí, correcto. Muy bien. Bien. Señoría, quiero justificar perdón. mi asistencia para el día de mañana. Téngase presente, fiscal. Muy bien. Respecto de la solicitud que se hizo con la ADI, ¿se recibió respuesta? Perdón, no lo escucho bien. ¿Respuesta respecto al facilitador que debe venir de CONADI? No lo tengo yo a la mano en este minuto, pero se puede recabar de aquí a mañana. Su señoría, previo al cierre, A ver, el día de mañana se incorporará otro colega a la defensa para efectos también de que para el orden administrativo que se dé a la sala contemple a un colega adicional. muy bien, también será entonces aquello considerado. Como registro de audio, señoría, copia del ¿Sí? registro de ¿Cómo audio. se pide? Con los respectivos dispositivos para que sea facilitada la La diligencia. parte solicita copia de los registros de audio y ojalá poder hacer las coordinaciones si van Para todos los a intervenientes usar, si fuera necesario. facilitadores interculturales para poder traer algún facilitador nuestro para los efectos de traducción. Sí, ello va a ser mañana finalmente resuelto cuando tengamos claridad de que efectivamente van a participar los facilitadores de la defensa. Porque si puede quedar establecido como resolución general el tema de los audios para no estarlos solicitando. Sí, lo acabamos de disponer, se va a hacer entrega de audio a cada uno de los intendentes que lo solicite, pero ella entrega el respectivo dispositivo para los fines técnicos de rigor. Bien. ¿Mañana son solo alegatos de clausura o se empieza a rendir la prueba? A ver, atendido digamos, el tiempo que hemos destinado para cada interveniente, es probable que solo sean alegatos de inicio. ¿Será posible que el Ministerio Público al menos con un día de anticipación nos señale cuáles son los testigos que se van a rendir al otro día? Porque es una gran cantidad de pruebas para efectos de poder ordenarnos. Imaginamos que Haríamos lo mismo cuando... imaginamos que un buen trato, digamos, procesal podría facilitar aquello. ¿Qué imputados van a declarar también? Y ahí podríamos coordinarnos. Perfecto. Bien.
Entonces, con ello vamos por concluir esta audiencia el día de hoy.